ver si pasa ya el autobús y puedo empezar el vídeo. Ahora sí que sí, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual dónde... No, me caigo. Aquí estamos de nuevo en Santiago. Pedazo de noche que vivimos ayer, pedazo de noche histórica como la del PSG. Bueno, para mí la del PSG fue mejor, pero pedazo de noche ya estaba yo pensando, digo, ya está. No se eliminan, a tomar por saco. El Madrid fuera de la Champions y encima en su casa. Con un colchón de 2 goles que teníamos de ventaja. Pero bueno, aquí estamos de nuevo en las obras, tenemos otros 20 días más o menos ahora mismo en las obras para ver los avances. Van a pegar otro buen arreón y ya me he dado una vuelta y he visto grandes avances, así que veníos conmigo, va. Vale, se pone en verde, nos cruzamos en la calle de acera, nos cruzamos de acera, pero yo voy a seguir siendo heterosexual, heterosexual. Bueno, novedad del día, tenemos las vallas recién incorporadas, parece que las han quitado para el día del partido, así que ya nos podemos volver a subir aquí al mirador, pero parece que falta algo, porque me siento... Ah, falta la de aquí, porque yo me acuerdo que subía una y después subía otra. No puedo. Hormigonera, aquí tenemos una hormigonera proyectando hormigón a este lado de la puerta 18, parece que siguen hormigonando en el interior. Vamos a ver cómo expulsa ese hormigón hacia Lagunita Dora. Brutal. Grúa, una grúa que tenemos aquí de Aguilar que está trabajando con la jaula en la parte de los cordones superiores de la Vica Corona aquí a su paso por la Torre B. Y ojito, ojito todo el material que tenemos aquí acopiado, aislante, lana de roca. Y que en el otro lado, justo en el lado norte, también ha llegado nuevo material de lana de roca. Así que esto me da a mí que va para la cubierta oeste, Sí. Esto, madre mía, ya todas las máquinas que hay desplegadas ahí. ¡Buah! Brutal. Se empieza a nublar el día. Pero hoy he venido preparado, Real Madrid, Reyes de Europa, aquí en In the Middle. A la Madrid. Vale, nos fijamos en los cordones exteriores de la parte inferior de la Vica Corona y vemos cómo siguen creciendo las orejetas, la instalación de orejetas en toda la parte de aquí de Castellana. Ahí siguen soldando, bueno, ahora lo veremos en Castellana, in the middle, ahora lo veremos. A ver, sácame un plano de escena. Ay. Bien. ¡Pum! Novedad. Parece que ya están empezando a quitar elementos amarillos, elementos auxiliares aquí encima de la torre B. Aquí, estos elementos amarillos, que ya sabéis que los amarillos son los provisionales. Hazard, Aportivo y... Madre mía, chaval. Qué despliegue de material que están quitando, Demolition in the Bernabéu. Brutal. Hola. Esos son esas sujeciones para las tubulares, esos árboles que van quitando de los que están aquí en la Castellana. Y me da a mí que esos son de ese último que estaba más cercano a la Torre C. Ya parece que han quitado todos los árboles de la Castellana, de la Vica Corona. Bueno, me vengo por aquí, que ya sabéis que por aquí se ve mucho mejor. ¡Pum! Pam. Vica Corona hoy a 13 de abril del 2022, 2013 iba a decir. Aquí vemos cómo han quitado ese último árbol a la izquierda, esa parte norte de la Vica Corona, y cómo siguen trabajando en la instalación de orejetas, ese trabajo de soldadura, las nuevas orejetas que van incorporando, lo que decíamos antes, cómo van creciendo y aumentando esa densidad, esa instalación de orejetas. Ahí está llegando otra orejeta. Me hace gracia porque estaba haciendo... Mira, ahí. Me hace gracia cómo lo coge, cómo abre los brazos. Parece que está rezando, parece que está como bailando. Otra orejeta. Vamos con las orejetas, las tenemos de oferta. Vale, tramos de escaleras. En el lado sur parece que continúan las mismas. Parece que no han instalado ninguna más. Y en el lado norte igual. Ahí siguen demoliendo la parte interna, la cara interna de la fachada de la Castellana. Andamios seguimos teniendo, han incorporado, instalado aquí en la torre de apeo, lado norte, en las del medio y en las del sur. ¡Wow! Y si a falta de zoom, tenemos buenos prismáticos. Parking de Castellana con Rafael Salgado, seguimos teniendo unas cuantas plataformas. Aquí estamos esperando para sacarlas, que hay que trabajar. Ahora sí que sí, esquina de Castellana con Rafael Salgado, 13 de abril del 2022. Continúan instalando orejetas en las vigas exteriores de la Vica Corona aquí en Castellana.
Y continúan trabajando en los cordones recién instalados en la esquina de la torre C, donde parece que están pintando, están impregnando ese elemento antioxidante. Bueno, whatever, seguimos. Rafael Salgado. La duda es, ¿está todo pensado? ¿No están las riostras mal? Porque aquí igual falta un huequecino para colocar esa última riostra, la más pequeñita, al igual que la torre B. Parece que está todo estudiado, ¿eh? No es que haya una que sea corta, que sea larga, que esté mal, que esté desmal. Aquí vemos cómo están descargando este cordón que ha llegado a la torre D, recientito ahora mismo, fresquito, muy rico. Parece que lo están transportando del camión a los borriquetes, o como se diga, me da igual. Ahora mismo aquí en riguroso directo, aunque lo estéis viendo en el vídeo. Qué calidad, ¿eh? En este caso lo están haciendo Fraile. A ver. Ah, no, Transgruma, no sé. Es Fraile y Transgruma, creo. No, da igual, estoy rayado. Aquí lo vemos, ya casi llegando al punto de destino. A desmontar se ha dicho. Piripipi, mola papa. Puerta de Radio Cronsa totalmente abierta, ahí están con la chimenea. Aquí se preparan las siguientes extensiones para seguir cubriendo, para seguir encofrando y seguir hormigonando estas extensiones, estas prolongaciones de extensiones en este lado del fondo norte. Cual jovencillo me subo aquí a la plataforma para divisar mucho mejor todo desde las alturas aquí en Rafael Salgado. ¡Ojo! Están haciendo un agujero ahí enfrente de la puerta 39. ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué estarán tramando? Mirad, contemplad esta parte de Rafael Salgado, esta parte del fondo norte, donde no tenemos mucho movimiento, simplemente siguen haciendo esta extensión, esa prolongación de las extensiones aquí en esas costillas, estas ménsulas, y parece que la instalación de barandillas en este lado de aquí continúan un poco pausadas. Parece que están un poco pausadas, ¿eh? Desde que colocaron esta parte de aquí, esta parte de aquí, ahí vemos cómo siguen acopiadas estos tramos de barandillas, pero de momento no nos han colocado. Bueno, pero la exclusiva mundial que tenemos en el día de hoy, 13 de abril de 2022, la tenemos en la torre D. Mirad lo que tenemos. Empezamos a cerrar la esquina aquí en la torre D, esquina de Rafael Salgado con Padre Damián. Aquí vemos cómo ya han colocado esa nueva viga, han colocado las abrazaderas y todo en las borriquetes, como se diga, me da igual. Siempre me decís que no se dice así, que se dice así. Y prácticamente está preparado para izar, ¿eh? Están las abrazaderas colocadas, están en posición de izado. Las grúas, simplemente lo único que quedaría es colocar las grúas en posición. ¡Pum! Y esto me da a mí que mañana jueves va para arriba, pero vamos, como un campeón. A un lado tenemos las abrazaderas, a los extremos, donde ya parece que asoman las eslingas. Ahí vemos cómo asoman las eslingas. Ya están en los burriquetes y faltaría colocar ya en posición las grúas, que ya tenemos ese pedazo de grúa Fraile con esos pedazos de puros, y quedaría, a lo mejor tienen que poner la línea de vida, pero de momento están colocando las pletinas. Parece que están en disposición de colocar las pletinas. Aquí parece que están colocando el gancho, instalando el gancho. Ahí vemos, el gancho colocado y pletinas al otro lado. Ahí vemos cómo están jugando con las pletinas. Vale, ya estamos aquí en la esquina de Rafael Salgado con Padre Damián, esquina de la torre D. Mucho movimiento vamos a tener en el día de mañana aquí, y ahí vemos cómo continúa creciendo el Skybar con esas nuevas piezas rojas que van incorporando para seguir formando ese mini edificio en esta esquina. Muchas grúas tenemos aquí, un total de 4 en una... No, 4, no, 5 o 6 grúas que tenemos aquí en apenas 20 metros cuadrados. Y otra pieza volando. Y aquí parece que tenemos una nueva incorporación para las filas del tercer anfiteatro, ampliación del tercer anfiteatro aquí por el lado norte en Padre Damián. Ahí vemos que está por la grúa, esta mini grúa, que
que simplemente será para transportarlo. Y parece que tenemos otra pedazo de pieza roja, lo que pasa es que no podemos verlo desde aquí porque la valla y la carretera nos lo impide. Aquí ya salimos de dudas. ¡Ostras, chaval! Brutal, pedazo de viga, pedazo de pieza que tenemos aquí, ¿eh? ¡Buah! Y otra pieza que sube. Bueno, tenemos ahora mismo dos que van para el nuevo edificio. Estamos aquí in the middle of the Padre Damián, en el medio de Padre Damián, el nuevo edificio. Cómo sigue subiendo y aumentando esa densidad, cómo sigue creciendo día a día. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te avise YouTube de los directos y los vídeos que voy subiendo. Y continuamos, ¿vale? Venga, continuamos, seguidme. Vale, novedades de última hora. Ahí va la pieza, una de las piezas que hemos visto izar. Y aquí están colocando, parece que chapa de acero colaborante en esta parte de ampliación del tercer anfiteatro. Vaya tela, vaya día, ¿eh? Que empestañé. Ahora sí que sigue, lateral este. Aquí vemos cómo continúa creciendo esta esquina de aquí. Madre mía, pero bueno, aquí están hormigonando, ¿eh? No sé si están hormigonando, pero... Y ahora vamos a hacer un zoom a esa parte de aquí. Cómo siguen incorporando las nuevas piezas para ese nuevo Skybar. También en esa esquina, ¿eh? Brutal. ¡Buah! Esquina de Torrea es esta. Cómo sigue aumentando esa densidad. Aquí tenemos el acceso de entrada y salida de vehículos hacia el interior. Los camiones que están hoy frenéticamente trabajando en esta zona siguen sacando tierra. Ya sabéis que queda poquito, pero siguen sacando tierra. Ojito a la cantidad de hormigos que tenemos ahí al fondo. Ahí están, esas hormiguitas, esos compañeros, esos amigos, los operarios que están ahí construyendo más andamios. Bueno, fibra de carbono están empezando a incorporar en esta ménsula de aquí. Bueno, poco a poco, poco a poco. Vamos al interior, ¿os parece? Venga, vamos al interior. Regalitos de Navidad. Aquí tenemos más aislante para la cubierta oeste. ¿Cubierta oeste o hasta incluso la cubierta? No, cubierta oeste. Aquí está la carretilla transportándolas. Parece que ha llegado en este camión. Ahí lo tenemos, el dedito mágico. Qué crack, ¿eh? Cómo maneja las uñas. La gente se va. ¿Cuántas salidas por aquí? Tiri. ¿Tienes algo que decir? Nada, no, sobre todo. Nada, pues seguimos. A nuestro mirador preferido. A ver qué vemos por aquí. A ver qué vemos aquí en Castellana. Y aquí vemos cómo están empezando a quitar ya elementos amarillos y lo están acopiando aquí en la Castellana. Ahí vemos cómo lo están cortando de raíz y lo están dejando en la mismísima Castellana de Madrid. Sí, aquí. Y giramos la mirada y aquí vemos todo el aislante, esa lana de roca que están dejando al ladito de la torre C. Mirad los pies. Y lo primero que vemos nada más entrar al tour son nuevo material que van a poner en la parte de los anillos aquí en el primer anfiteatro. Brutal. Esto antes no estaba al descubierto. Hola, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy 13 de abril del 2022, aquí estamos de nuevo, vamos a vivir otra nueva experiencia, vamos a vivir otros nuevos avances desde otro punto de vista. Ya no sea el exterior, vamos a estar en el interior para ver qué avances vemos, ¿eh? En primera instancia, ahí tenemos novedades, ahí también. Primero, nuevas piezas que están llegando a la parte de ampliación del tercer anfiteatro por el lado norte, ahí en Padre Damián, ahí vemos cómo están sujetando esta última viga. Ahí vemos, sí, ahí está la plataforma recién incorporada. Uah, flipante, brutal. Sí, si giramos la mirada a la derecha, otra pieza volando, otra pieza. Esto es un chorreo de piezas, esto no es un no parar. ¿Pero dónde vas? Que es para allá. Ahí vemos cómo va creciendo poco a poco, poco a poco. Esto no puede ir muy rápido porque si no luego se cae. Claro, hay que pensar todo bien detallado, que esto no es moco de pavo.
Ahí vemos ampliación del tercer anfiteatro por el lado sur. Hoy 13 de abril de 2022. Esto es increíble, chicos. Esto es increíble. Hay que disfrutarlo, hay que gozarlo, hay que sentirlo, como los goles ayer del Real Madrid contra el Chelsea. Seguimos, no paramos. Vamos a seguir viendo este lado del fondo sur, donde ahí vemos que está esperando un camión de tierra. No me acuerdo cómo se llama el nombre, porque llamáis muchas veces técnicamente, pero aquí está esperando. ¿Por qué? ¿Por qué? Giramos un poquito más suave. Aquí tenemos otro camión, perdón, otro camión que están ahora mismo recibiendo tierra del interior del hipogeo. Recordad que ahora mismo irá por unos 25 metros de profundidad y tienen que llegar hasta los fondos 29. Solamente los fondos, tanto el fondo norte como el fondo sur, 29 metros. Brutal, cómo está sacando Dani, nuestro compañero. Un saludo, Dani. Cómo está sacando la tierra del interior. Sí. Continuamos. Grada oeste, tenemos una nueva compañera. Parece otra Spider, de otro color rojo. Aquí lo tenemos, parece que ha llegado hasta material nuevo. Parece como chapa. ¿Qué puede ser eso? ¿Chapa? Sí, chapa, ¿no? Si alguien me puede corregir, que me lo deje en los comentarios, por favor, ¿eh? Tenemos una carretilla verde también, ojo. ¿Y la mini cargadora blanca? ¿Ya se han llevado la mini cargadora blanca? No me fastidies. No me fastidies, tío. Mi amiga la mini cargadora blanca, anda que me dejan despedirme de ella. Nada, estas dos vallas también nuevas, incorporación. Seguimos viendo con este zoom la grada oeste, toda la parte del hipogeo. ¡Ojo! Están empezando a colocar tablones aquí. Ojito, ¿eh? Avances en el hipogeo. Avances en las hileras del hipogeo. Parece que van a empezar a cerrar esa parte de ahí. Ojo. Ahí está ya todo colocado. Madre mía. Esto es brutal, ¿eh? Tienes aquí unos cuantos días sin haber estado in the inside to the Bernabéu, en el interior del Bernabéu, y te pierdes un montón de cosas. Vamos a ver el Skybar, a ver cómo avanza. ¡Ole! Madre mía, qué hormiguitas vemos asomar por esos andamios, ¿eh? Recordad que faltaba una tubular y que estaba en el vídeo que subí el otro día desde el interior de Entre Entresijos del nuevo edificio y Padre Damián, y cómo siguen colocando nuevas piezas en la parte del Skybar. Para ahora están colocando el que están colocando, andamios. ¿Para qué? Porque ha llegado ese cordón que hemos visto en la parte de la esquina de la torre D, y hay que preparar todo para el izado y colocarlo encima de estas tubulares tan guapas y bonitas. Toda la cubierta norte, que recordad, en la parte central de la misma. Tenemos ya la segunda capa totalmente instalada y vemos en los lados cómo es más traslúcida, y podemos ver que en esa parte no se ha incorporado el aislante. Aquí igual, ahí vemos que tienen material acopiado, y lo que se han traído más aislante, me imagino que sea para la parte de la cubierta oeste. Recordad que se han colocado aislante, pero no todo, y esa segunda capa igual, no han colocado todo. Trabajos de limpieza, de mantenimiento en los asientos del Bernabéu después del partido de ayer, ¿eh? Ya empezamos a comer, empezamos a respirar con bubucelas aquí en los partidos después de esa nueva normativa en la que ya se puede comer y tal. Y ahora mismo ya se enguarrina más el estadio después de los partidos. Pedazo de cracks estos que tienen que estar cada día limpiando toda la caca que vamos depositando. Hasta el 30 de abril no tenemos partido en el Santiago Bernabéu. No tenemos, bueno, de momento está ahí pendiente lo de la Champions, pero hasta el 30 de abril, en teoría, no se juega aquí contra el Español. Así que, porque la siguiente salida es Sevilla, la siguiente es Osasuna. Vamos a tener ahora unos cuantos días, de grandes avances aquí en las horas. Y aquí tenemos en el interior del Santiago Bernabéu cómo siguen soldando, cómo siguen instalando esa instalación nueva de electricidad, de sonido, de iluminación. Menudo pedazo de cracks, menudo pedazo de cracks. Esto es un no parar. ¡Guau! Cómo han vuelto, cómo han vuelto este mini parón de estos partidos.
aquí el hipogeo desde otra perspectiva. Ahí vemos esas nuevas piezas, esa nueva maquinaria que ha llegado ahora, ese Spider. Pues aquí se ve mucho mejor, muchísimo mejor, como diría un amigo mío. Que todos los trabajos que están haciendo ahora en el hipogeo con el grupo de electrógeno ahí al final. Brutal, brutal. Vaya día, vaya pedazo de día. Esto es para mí harina charcota. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Aquí os he ofrecido imágenes tanto del interior como del exterior. Hoy día 13 de abril del 2022. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid y de sus obras. Y nos vemos muy pronto, Sí. Chao, chao, a la Madrid.